Luego de haber realizado el ejercicio de este gancho, que lo hicieron como ejercicio 4.2 me parece, vamos a realizar dos variantes que pueden ocurrir cuando un dibujo no tiene las dimensiones adecuadas y esas dimensiones no combinan con el tamaño de las cotas, ¿sí? En este caso, el ejercicio se ha realizado con estas medidas para que ustedes acoten sin ningún inconveniente y se pueda visualizar de manera adecuada, ¿sí? Pero, para que me puedan entender, vamos a seleccionar este gancho, el que ustedes realizaron en la tarea. Clic derecho, copiar selección, elijo un punto base, clic aquí y voy a colocar unas dos copias, una copia a la derecha y más allá otra copia, ¿sí? Muy bien, la copia del centro la voy a seleccionar, clic derecho, escalar, punto base y voy a poner un factor de 3, ¿sí? 3, enter, ¿sí? Se ha triplicado el tamaño de este gancho. Sin embargo, ustedes deben darse cuenta que el tamaño de la cota, o sea, el texto y los parámetros de la cota son los mismos, ¿sí? Son del mismo tamaño, tiende a conservarse. En este caso, voy a seleccionar el gancho de la derecha, clic derecho, escalar, un punto base, y en este caso voy a poner 0.3 como factor. Y si yo me acerco, entonces me voy a dar cuenta que las cotas conservan el mismo tamaño original, pero debido a que el dibujo es más pequeño, no se ve bien, ¿sí? Acá en el segundo caso tampoco se visualiza de manera adecuada. Entonces tenemos dos posibilidades para adaptar las medidas de las cotas en el gráfico. La primera posibilidad es crear estilos de cota. Y la segunda posibilidad es usar los parámetros anotativos que permiten modificar la escala de estos elementos, ¿sí? Muy bien. Vamos a comenzar creando un nuevo estilo de cota para las cotas del gancho grande. Para esto vamos a ir a la opción, a la pestaña Anotación, Annotate. Nos vamos a la sección Dimensión y a la derecha de la palabra dimensiones o acotaciones encuentro una flecha que apunta hacia abajo y hacia la derecha que dice estilos de dimensiones o estilos de cota y doy clic ahí. Se me abre este cuadro de diálogo. En este caso ustedes solo tendrán el anotativo y el ISO 25, ¿sí? Vamos a crear un nuevo con la palabra new, un nuevo estilo de cota. Y vamos a ponerle como el nombre del estilo, le vamos a poner gancho por 3, ¿sí? Porque lo agrandamos 3 veces. Acá dice Start with, vamos a hacer que empiece a partir de ISO 25, ¿sí? Que esté como base en ISO 25 para irlo modificando. Y le voy a poner continuar, ¿sí? Se me abre el cuadro de diálogo en el que yo debo cambiar los parámetros de estas cotas para que se puedan adaptar de mejor manera al dibujo. Y vamos a empezar con la pestaña texto, ¿sí? Texto nos permite modificar o configurar el tamaño del texto que indica el valor numérico de la cota, ¿sí? Así que si yo lo amplié a este gráfico por 3, entonces la altura del texto sería también multiplicada por 3 y sería 7.5. Enter. ¿Ya? Ha crecido el texto. ¿Ya? Acá abajo tenemos una sección que dice desplazamiento del texto y dice desfase desde la línea de dimensión. Es decir, desde la línea que está debajo del texto hasta que inicia el texto hay 0.625
En este caso también debemos considerar un incremento proporcional y lo voy a colocar, bueno, lo voy a multiplicar a ese 0.625 por 3, que era el factor con el que ampliamos, ¿sí? Sería 1.875, sería 1.875, enter, ¿sí? Bien. Una vez que configuramos este texto, nos vamos a símbolos y flechas, ¿sí? Aquí están los tipos de flechas, las cabezas de las flechas que podemos emplear. Normalmente, según la norma, esto es lo recomendable, usar una punta pintada de flecha. Sin embargo, los arquitectos usan algunas marcas de este estilo, ¿sí? Que también, bueno, son válidas para ciertas aplicaciones. Sin embargo, vamos a usar la flecha rellena, ¿sí? Acá donde dice medida de la flecha, debo poner el mismo valor o la misma magnitud del texto, que sería 7.5 para este caso, ¿sí? Y se ve mucho mejor acá en el cuadro de visualización. ¿Ya? También debemos modificar el tamaño de la marca de centro. Para que no se vea tan pequeño, debe tener el tamaño de la flecha, que es igual al tamaño de la letra, 7.5. ¿Sí? Si existe cotas cortadas o recortadas, entonces este corte es de 3.75, también lo incrementamos, 3.75 por 3 igual 11.25, ¿sí? 11.25, enter. No se ve porque aquí no hay esa cota con recodo, ¿sí? Muy bien. Esto no sería necesario cambiarlo porque son valores o factores específicos de los recodos. Vamos a líneas, y en líneas tenemos dos tipos de línea. La línea de cota, que es la línea que contiene las flechas, las cabezas de las flechas, y está debajo del texto, y las líneas de extensión, que son las líneas que limitan el inicio y el fin de las flechas de la línea de cota, ¿sí? Le voy a cambiar el color para que lo puedan visualizar mejor, ¿sí? Las líneas verdes son las líneas de extensión y las líneas amarillas son las líneas de cota, ¿sí? Muy bien. En este caso, si se ha incrementado el texto 3 veces, porque el gancho fue aumentado 3 veces, tengo que modificar el espaciamiento de la línea base. Este espaciamiento, bueno, no lo podemos ver aquí, pero es el espaciamiento que ustedes modificaron cuando crearon la cota con cota base, ¿sí? Con línea base. Entonces había una cota, encima había otra cota encima, y la distancia entre cota y cota, para este caso se especifica como 3.75. Pero como se ha incrementado, entonces debo 3.75 por 3, debo calcularlo 11.25. ¿Sí? Con respecto a las líneas de extensión, acá a la derecha, dice extensión de las líneas de dimensión, ¿sí? Es cuánto se extiende esta línea una vez que ha llegado a las flechas hacia arriba, ¿sí? Para que lo puedan visualizar le voy a cambiar a 5, enter, y ustedes ven que aumenta, ¿sí? El valor anterior era de 1.25, me parece. Lo voy a multiplicar por 3, ¿sí? No lo multiplicó directamente, pero le puedo poner 1.25 por 3, 3.75, ¿sí? 3.75, enter. Y desde que termina la figura hasta que empieza la línea de extensión, dice que aquí hay un valor de 0.625. Este valor debe ser también multiplicado, 0.625 por 3, 1.87, ¿sí? 1.87, enter, ¿ya? Bueno, esto también depende de la normativa que se esté manejando, ¿sí? o alguna recomendación debido a la geometría en la que se está acotando, ¿sí? Muy bien, estos son los parámetros básicos para configurar de manera rápida el tamaño de las cotas, ¿sí?
Esto es lo más importante, por decirlo así. Como ustedes se fijaron, hay muchos más parámetros, y algunos de los cuales se podrá ver en alguna aplicación posterior, que tiene en las que vamos a ver aplicaciones de la tolerancia, tal vez para piezas mecánicas, cuando obtengamos planos a partir de 3 dimensiones. ¿Sí? ¿Sí? Entonces con esto ponemos OK y hemos creado nuestro estilo de cota. En este caso se llama gancho por 3. ¿Sí? Y gancho por 3 lo seleccionamos y ponemos set current para activarlo como actual. ¿Sí? Y close. Muy bien. Entonces yo quiero elegir, yo quiero transformar las cotas de este gancho en cotas del estilo, aquí en los estilos, gancho por 3. Miren, aquí estaba antes así, y ahora en gancho por 3 se acomodan a la geometría de una manera mucho más adecuada. ¿Sí? Voy a elegir estas cotas, acá, acá y acá. ¿Sí? Y voy a cambiarle al estilo a gancho por 3. ¿Sí? Miren cómo se puede visualizar de manera mucho más agradable. ¿Sí? Para que ustedes puedan practicar esta creación de estilos de cota, van a trabajar sobre el gráfico que tienen a la derecha, que ha sido escalado con un factor de 0.3 de la dimensión real. ¿Sí? Entonces ustedes deberán crear un nuevo estilo de cota multiplicando los parámetros antes mencionados por el factor, para que esto pueda verse de manera mucho más adecuada.